Romanos capítulo 1, nos introducimos en el primer capítulo del libro de Romano, en esta vasta y abundante enseñanza que nos deja, por cierto, el capítulo 1 del libro de Romano, donde vamos a hacer una aplicación y vamos a dar una enseñanza general de todo este capítulo tan interesante. Recordemos que esto es una carta en el escrito original precisamente, y esta carta tiene un destinatario, por eso tenemos que ver el marco general. Pero vamos a ir fraccionando la literatura de Romanos y nos vamos a introducir en el capítulo 1 para que podamos entre todos comprender el contenido y dar una interpretación adecuada, precisa, en cuanto a lo que el mismo capítulo 1 nos comunica y el autor quiere decirnos acerca de este contenido tan inspiracional, tan preciso. Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado precisamente a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La presentación del capítulo 1, verso 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, indudablemente allí encontramos precisamente, valga la redundancia, una presentación semejante, donde hay detalles sobresalientes que debemos reparar y detenernos. Primeramente, el autor firma al principio de la carta, no al final, y esto tiene como fin, como enseñanza, la veracidad de la misma, para que el lector, al poder leer precisamente esta carta, sepa precisamente quién es el autor. Y aquí el autor es Pablo, un siervo, un esclavo de Jesucristo, una persona totalmente entregada, dedicada a la predicación del evangelio, y que en todo este primer segmento del capítulo 1 hasta el versículo 17 podemos ver la clara entrega, la clara devoción, el correcto corazón del apóstol, la correcta carga genuina que él tenía por alcanzar a los cristianos que estaban precisamente en Roma. Es decir, Pablo allí da una serie de ilustraciones tan precisas, tan extraordinarias, de las cuales indudablemente la Biblia remarca como tal. Por quien dice en el versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y aquí hay dos palabras muy interesantes, aunque todo es interesante, por cierto: gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, Pablo estimula precisamente al lector y hace énfasis a quién va dirigida esta carta, ¿no? A los santos en Roma, y les desea gracia y les desea paz, para que indudablemente son dos palabras que tienen como fin resaltar en esta meditación. Primeramente, la gracia. Habla precisamente de la gracia, del aporte de Jesucristo, la gracia reivindicadora, la gracia salvadora, la gracia restituidora, la gracia perdonadora, la gracia, ese favor no merecido, pero que por gracia, valga la redundancia, el Eterno nos otorga a cada uno de los santos, a cada uno de los creyentes, aquellos que han entregado su vida a Jesucristo. Y la otra palabra muy interesante es la palabra paz. Para tiempos turbulentos, para tiempos tan agitados, la paz sea multiplicada. La paz del Espíritu Santo, la paz del Señor debería estar sobreabundantemente en cada creyente. Por eso es el deseo del apóstol que tengan gracia y que haya paz precisamente en sus vidas. Tanto la gracia como la paz
Son dos palabras que se conjugan perfectamente y que por ende, si abundan en el creyente, esos creyentes están bien consolidados, bien firmes en cualquier escenario existencial que les toque precisamente estar. Todos estos versículos señalan abiertamente características muy importantes que le competen al creyente. Primeramente, en el verso 2, Pablo dice que haciendo mención, recordando al Antiguo Testamento. Esto deja bien en claro que los autores del Nuevo Testamento tenían en mente el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y como el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento, allí Pablo en el verso 2 deja bien en claro que los profetas del antiguo pacto habían profetizado, habían anunciado lo que ahora en el nuevo pacto se estaba precisamente cumpliendo acerca del Salvador, acerca del Mesías, acerca de Jesucristo, acerca de aquel que es del linaje de David, es decir, de un linaje real, de un sacerdocio real, de un sacerdocio sobresaliente, y por ende Pablo lo subraya, ¿verdad?, de una manera muy categórica, donde no deja duda alguna. Y en el verso y en los versículos subsiguientes, como para ir haciendo una síntesis de los primeros 7 versículos, allí el apóstol en el versículo 6, permítanme hacer una breve conclusión, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Aquí el versículo 6 es un énfasis acerca de la inclusión y no de la exclusión. Es decir, el Señor nos incluye y no nos excluye. Por eso, cuando el destinatario o los destinatarios leían la carta, ellos se iban a ver incluidos, ellos se iban a ver incluido en el amor de Jesucristo, en el favor de Jesucristo y en la persona de Jesucristo. Por eso dice llamado a ser precisamente de Jesucristo, ¿no? Una cuestión muy interesante, porque esto nos habla de identidad, y esto nos está hablando de que somos nosotros propiedad divina, propiedad del Eterno, propiedad del Señor. Y estos creyentes estaban en Roma, ni más ni menos, un lugar muy particular donde el cristianismo, si bien es cierto, en un punto dado de la historia fue aceptado y fue reconocido como parte de la religión oficial, también sabemos que dentro de esa ciudad y de ese ámbito el cristianismo tenía serios problemas, porque en principio fue perseguido, en principio fue resistido, y eso hacía precisamente que los cristianos necesitaban o necesitarían la gracia y la paz que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Para ser precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Es entonces que aquí los lectores del primer capítulo de Romanos pueden darse cuenta hacia dónde va dirigida la carta, cuál es el propósito de la misma y quién es el autor. El autor es muy importante para que nosotros comprendamos precisamente, ¿verdad?, de quién viene este escrito, que no es un escrito de humana sabiduría, sino que es un escrito inspirado por Dios, haciendo uso de una persona, en este caso del apóstol San Pablo, ¿verdad? Y allí en el verso 8, Pablo va a manifestar su deseo, y Pablo va a recordar precisamente aquello que está ocurriendo, ¿no?, con respecto a los creyentes en Roma, a la comunidad de conversos que estaban allí en Roma. El versículo 8, el apóstol Pablo dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es decir, había una propagación de la fe. La predicación en el primer siglo fue tan poderosa, tan fuerte, tan llena del fuego del Espíritu Santo, que se había extendido y que se había propagado
por todo el mundo, en ese tiempo por ellos conocido. Recuerde que la labor apostólica, la misión apostólica es una labor, es una misión de alcance global. No solamente está concentrada en un sector, sino que tiene como misión y como orden, como comisión del Señor, alcanzar todos los rincones precisamente de la tierra. Y ese es el contentamiento del apóstol Pablo, porque la iglesia estaba propagando, estaba predicando, estaba extendiendo el evangelio que se estaba divulgando, y Pablo le recuerda que también en esa divulgación del evangelio se divulgaba la fe de ellos, que se divulga por todo el mundo. Verso 9, Pablo dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Qué tremenda verdad el versículo 9, porque Pablo da un golpe certero, siendo que él mismo era un judío practicante antes de su conversión, un conocedor de todos los reglamentos, de todas las ceremonias y de todas aquel ritualismo que el judío practicante ortodoxo predica aún hasta el día presente. Pero Pablo dice que su servicio no se basa en reglamentos, no se basa en ceremonias, sino que su servicio está enfatizado en su espíritu, a quien sirvo en mi espíritu, que va más allá y que está por encima indudablemente de toda ceremonia y de toda tradición y de toda costumbre y de todo reglamento humano, en este caso judío, que indudablemente cuando se practican lo mismo impiden precisamente el fluir del Espíritu Santo. Por eso Pablo en el Espíritu, al servir, también intercede, también es un hombre orante en el Espíritu. Cuestión que esto nos enseña a nosotros como iglesia, que debemos ser un pueblo orante en el poder del Espíritu y en el Espíritu. Es aquí que esta verdad rompe con la ideología formal, tradicionalista, de los conceptos antiguos y obsoletos de la oración, basado precisamente en cuestiones religiosas, en formatos religiosos. Ahora, en este nuevo pacto, ahora en este nuevo tiempo, en este nuevo segmento que el Señor Jesucristo habilitó a favor de nosotros, nuestro servicio, nuestra oración, nuestra intercesión ya no está basada en reglamentos ni en formatos, sino que precisamente ahora está encauzada en el Espíritu. Qué tremenda verdad, de la cual nosotros podemos hacer también uso del mismo. Verso 10. San Pablo dice: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicar, para confirmar algún don espiritual. Es decir, reconocer en ustedes los dones espirituales que el mismo Espíritu Santo ya ha depositado. Este mensaje tiene que dejarnos en claro que como creyentes tenemos esos dones espirituales, tenemos esas habilidades espirituales. No es que las vamos a tener, sino que ya las tenemos, ya estamos confirmados, ya estamos ungidos, ya estamos literalmente equipados con dones espirituales, con el fin de servir, con el fin de extender, con el fin de agradar al Señor en el Espíritu, y que nuestro servicio en función del diseño de Dios sea precisamente en el Espíritu, por el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo dice: deseo veros para comunicarles, para decirle algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, a fin de que sea declarado públicamente, a fin de que sea esto una confirmación, para que no deje lugar a duda de los dones espirituales que el cristiano posee,
precisamente, ¿no? Y él mismo tiene que quedar confortado, él mismo tiene que quedar satisfecho, él mismo tiene que quedar precisamente contento y feliz por esos dones que están ya en cada uno de nosotros para servir al Señor. Versículo 13 del capítulo 1 del libro de Romanos, Pablo, en la continuidad literaria, dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griego y a no griego, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Aquí vemos la gran solicitud, el gran deseo del apóstol de poder llegar a alcanzar a los creyentes de Roma y hacer su labor y hacer su tarea, en principio apostólica, ¿verdad? Y de comunicar algo impresionante, el evangelio, no de comunicar cosas extrañas, no de comunicar filosofías raras y extrañas, sino comunicar el evangelio. Recuerde que para el contexto en el cual estamos hablando, el evangelio estaba siendo predicado con poder, con autoridad, con fuerza, con fuego. Y estamos hablando de los inicios de la iglesia apostólica, de los inicios del cristianismo, de los inicios donde precisamente ese diseño de Dios estaba siendo establecido en los creyentes. Y vemos, y es una enseñanza, recuerde que tratamos en lo posible en estos versículos de sacar para nosotros lecciones espirituales. Y aquí tenemos otra lección espiritual de entender, de comprender, de tener esa prontitud, esa solicitud, ese vivo deseo constante y permanente de poder llegar, de poder ir, de poder alcanzar y de poder predicar el evangelio. Y aquí yo subrayo otra verdad extraordinaria en el verso 14, donde Pablo se siente deudor, se siente con el deseo, con la carga, con el insostenible deseo de poder alcanzar a judíos y a griegos. Es decir, recordemos que Pablo es el apóstol a los gentiles, donde él trasciende más allá de las fronteras de la lógica y de la religión del judaísmo y pretende llegar a todas las culturas, a todas las naciones. Por eso el énfasis que él deposita a judíos y a griegos. Él se sentía deudor. Es decir, algo que tenemos que tener presente cada uno de los cristianos, sentir ese intenso deseo, esa intensa deuda de alcanzar a la mayor cantidad posible de personas. Tristemente, muchas veces vemos que hoy no nos sentimos deudor. Muchas veces nos sentimos cómodos, nos sentimos satisfechos, nos sentimos que hemos hecho una labor inmejorable, nos sentimos que lo hemos terminado todo, cuando en realidad deberíamos sentir esa deuda, esa insostenible, en el buen sentido de la palabra, deuda, por alcanzar a todo tipo de personas. Pablo, a pesar de que era Pablo, el gran apóstol, él no se sintió satisfecho, él se sentía deudor. Es decir, todavía tengo mucho por hacer, todavía tengo mucho por alcanzar, todavía tengo mucho por predicar, todavía hay demasiada gente a la cual se necesita precisamente que el mensaje del evangelio le sea alcanzado. Pablo se sentía deudor y este es el mensaje para la iglesia, que nos sintamos deudor, no que nos sintamos conformes, no que nos sintamos satisfechos y que no nos quedemos a vivir en el conformismo y en el confort de nuestras comodidades. Por eso cuando profundizamos estos versos nos damos cuenta de la necesidad ardiente que debe estar en cada creyente de poder alcanzar cada rincón de la tierra con el mensaje del evangelio. Y ese es el escenario que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos llevar la palabra de Dios. Es decir, el escenario es el mundo, el escenario es la tierra. Versículo 16, allí el apóstol
Es uno de los versículos más conocido, más acentuado. Y él dice allí en el verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, haciendo mención del Antiguo Testamento, más el justo por la fe vivirá. Deja muy en claro el apóstol Pablo que este evangelio, que estas buenas noticias que él portaba de Jesucristo para predicar, no eran motivo de vergüenza, eran motivo precisamente de todo lo contrario. Por eso él dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. El justo no vive por ceremonia, el justo no vive por reglamentos, el justo no vive por manifestaciones buenas y humanas. El justo no vive por buenas obras, si bien es cierto son importantes, más adelante lo vamos a acentuar. El justo vive por la fe, porque todo el evangelio está sujeto precisamente al campo de la fe. Es por eso que es tan trascendente, es tan trascendente el hecho de poder vivir por fe y para fe en este diseño tan precioso que es el diseño de nuestro Señor Jesucristo. Y allí Pablo lo deja muy acentuado, allí Pablo lo deja muy aseverado, lo deja muy confirmado, que nuestra vida está literalmente sujeta al campo de la fe. Por eso la palabra de Dios es tan extraordinaria y nos alienta a alimentar nuestra fe. Y la justicia de Dios se revela por fe. Por eso Abraham alcanzó amistad con Dios por causa de la fe. Todo está sujeto al campo de la fe. Los reglamentos, la ceremonia, la religiosidad y cosas semejantes no son para nada útiles para Dios, porque hoy todo está sujeto al campo de la fe. La fe es un término, es una palabra bien resaltada, bien subrayada, bien remarcada en el contenido de Romanos, ¿verdad? Porque esa palabra a nosotros nos asocia precisamente con una vida que pueda agradar a Dios. La fe no tiene que ver con cuestiones ceremoniales. La fe tiene que ver con creerle a Dios, creer en Dios y creerle precisamente a Dios. En Romanos, la fe es un término, es una palabra, es una práctica, es un estilo de vida que marca precisamente la diferencia. Y aquí Pablo lo acentúa, el justo por la fe vivirá. No dice que por la fe va a morir, que por la fe va a fracasar, por la fe vivirá. Por eso dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. La incredulidad es la contracara precisamente de la fe. Y hoy vivimos en un tiempo donde el crecimiento de la apostasía, el crecimiento de las diferentes filosofías y de las diferentes cuestiones son los que precisamente atacan feroz y salvajemente a la fe. Por eso Pablo dice, el justo por la fe vivirá, y eso para tanto el judío como para el griego era una palabra, y es, por cierto, una palabra extraordinariamente desafiante. Dios nos está desafiando a vivir por fe, Dios nos está desafiando a romper con nuestros paradigmas naturales, lógicos, mentales y limitados. Nuestro mundo espiritual está sujeto exclusivamente al campo de la fe. Muy interesante este contenido, ¿no? De lo que indudablemente Pablo habla del evangelio de la justicia, que está sujeto, ligado, anclado a la vida de fe. Este primer segmento del capítulo 1, versículo 1, al versículo 17, podríamos decir que aquí Pablo expresa el propósito, él expresa el fin de su servicio apostólico y presenta un evangelio desligado de la ceremonia. Él presenta un evangelio sujeto al campo de la fe, como ya lo mencionamos, un evangelio de justicia. Presenta a un Jesucristo suficiente, único, presenta precisamente las características sublimes y destacadas
de este evangelio al cual él está deseoso de anunciar a todo tipo de persona, a todo tipo de cultura, a todo tipo de lugar, a todo tipo de región. Es el evangelio precisamente de la fe, el evangelio donde Jesucristo es el personaje necesario, único, de la cual hacemos muy bien en creerle y en estar precisamente sujetos a él. A partir ahora del versículo 18 al versículo 31, Pablo va a hacer una descripción tan actual, tan vigente, en la cual él va a mostrarnos a través de la inspiración del Espíritu Santo nuestra condición, nuestra realidad, nuestro presente, podríamos decir, cuando nosotros vivimos lejos, desasociados total y absolutamente de la persona de Jesucristo. Él va a presentar a la sociedad que vive lejos, que vive divorciada, que vive ajena a la vida de Dios. Y él allí ha de hacer una serie de descripciones de la cual tienen vigencia hasta el día presente, donde literalmente San Pablo ha de mostrar en este libro de Romanos la miserable condición del ser humano, donde ha de mostrar el gran compromiso que el hombre tiene con el pecado, donde ha de mostrar la gran necesidad de Jesucristo, donde ha de mostrarnos nuestra realidad miserable, donde ha de mostrarnos nuestra realidad exageradamente pecaminosa y sus consecuencias subsiguientes. Es por eso que sabemos que el pecado paga un salario extremadamente alto, extremadamente elevado. Ahora nos vamos a introducir en estos versículos donde vamos a sintetizar del versículo precisamente 18 al versículo 32. Pablo va a hablarnos duramente, si se me permite el término, de la realidad del pecado y de las consecuencias letales del mismo. Y a razón de esto, él va a expresar, por eso la palabra tiene un contenido confrontativo, contracultural. Precisamente estos no son versos muy simpáticos, precisamente estos versos no tienen nada de agradable para nuestra humanidad, porque la misma se verá confrontada, se verá en su estado original. Podemos decir que la palabra es el espejo donde al mirarnos nosotros a través de esta realidad bíblica podemos ver nuestra miserable condición. Más nos acercamos a la santidad y a la perfección, más resalta nuestra miserable condición. Por eso vamos a leer que el hombre tiene la responsabilidad absoluta y total de este pecado en el cual sobrellevamos. Y dice la Escritura en el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que Pablo dice, señores, todo lo que está en el campo de la visibilidad, todo lo visible, ¿verdad? Todo lo invisible, tanto lo uno como lo otro, son expresiones claras de que Dios es real y Dios ha dejado al hombre sin excusa. Pablo dice, por tanto, no tienen excusas. Es decir, el hombre no tendrá excusa cuando un día se presente delante de Dios. El hombre no tendrá manera de poder argumentar algo que ponga en riesgo la veracidad de Dios. El ser humano no tiene excusa, por lo cual tanto lo invisible como lo visible son la clara evidencia, es la clara puesta en escena de que Dios es
real, de que Dios ha dejado al hombre sin excusa. Todo lo creado, todo lo manifestado es literalmente la evidencia de un Dios existente y eterno por siempre y para siempre. Por eso Dios ha dejado al ser humano sin excusa, de la cual no podrá él excusarse, valga la redundancia, delante del Eterno. Versículo 21, Pablo da por sentado y dice lo siguiente de esta sociedad: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Qué verdad tan real, tan vigente, tan actual. Así vive el mundo de manera desenfrenada, involucrado con el pecado, deshonrando sus propios cuerpos. Hoy podemos corroborar esta verdad, que la dignidad del hombre vinculado al pecado se ha perdido y por ende aún el hombre deshonra su propio cuerpo, entregándolo, vendiéndolo, pactando con el pecado, importándole muy poco y nada su vinculación con él mismo. Y dice que conociendo a Dios no le dieron precisamente gloria. Es decir, se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando, diciendo, nosotros somos sabios. En realidad ellos se hicieron necios. ¿Qué término? El envanecimiento. ¿Qué término? El oscurecer precisamente su razonamiento. Sus corazones se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por la idolatría, por la veneración de animales. Así le sucedió al necio Israel en el antiguo pacto, que cambiaron la gloria de Dios precisamente por un cuadrúpedo, por un buey al cual le rindieron honor, le rindieron toda adoración cuando ellos presionaron a Aarón. Y él mismo le levantó un becerro de oro, el cual ellos adoraron y se prostituyeron, tanto espiritual como físico. Es lo que ocurre hoy en día. El mundo vive prostituido, vive en una corrupción profunda, a razón de que no le da la gloria a Dios, a razón de que no reconocen a Dios, a razón de que lo abandonaron a Dios, a razón de que precisamente no le dieron gracia. Ese término "no le dieron gracia" significa no siguieron viviendo conforme a la voluntad de Dios. Se entregaron, se vendieron, se desviaron, se corrompieron, se recrean precisamente en el pecado. Y esta es la sociedad en la cual vivimos. Por eso dije anteriormente que los versos 18 a los versos 32 es una radiografía, es un análisis escritural perfecto de lo que hoy como sociedad se está viviendo y lo que se ha vivido y lo que y de lo que indudablemente se vivirá. Y dice San Pablo en el verso 4, deshonraron sus propios cuerpos. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso debemos cuidar nuestros cuerpos, debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Pero el hombre, cuando digo hombre, involucro a ambos sexos, tanto el hombre como la mujer, que vive alejado de Dios, indudablemente no honra su propio cuerpo. Lo autodestruye permanentemente a través de una vida disoluta, llena de vicio y demás cosas, de las cuales la corrupción en el cuerpo humano, en el cuerpo del alma, en el cuerpo del espíritu, se van corrompiendo día tras día. Y cambiaron la verdad, verso 25, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Aquí nos podríamos detener por varios minutos. Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El mundo ama la mentira. La gente sin Dios celebra la mentira. La gente sin Dios convive con la mentira, consume la mentira. Y han dejado la verdad. Por eso cuando escuchamos la palabra de Dios
y escuchamos hablar al Dios de la palabra, nuestra naturaleza caída se ve sacudida y confrontada. Y a veces el accionar inmediato al oír la palabra de Dios es rechazo, porque no queremos oír la verdad. Amamos la mentira. El hombre ama la mentira, indudablemente, ¿no? Y dice el verso 25 también, y dando culto a la criatura antes que al creador. Bueno, aquí hay un término que define precisamente el contexto idolátrico de un mundo que vive adorando, que vive venerando las cosas creadas antes que al creador. Cuando eso ocurre en todos los ámbitos, en todos los aspectos, literalmente eso para Dios es idolatría. Eso para Dios es uno de los pecados más absurdos, más graves, más vomitivos, de los cuales Él más aborrece, por cierto, a la luz de las Escrituras, y es precisamente la idolatría, ¿no es cierto? Donde el Dios bendito queda desplazado y la sociedad y el hombre levanta altares de adoración a las cosas creadas antes que al creador. Y esto puede ser desde el aspecto material, pasando por una persona, pasando por los ángeles, pasando por los bienes materiales, pasando por cualquier cosa creada antes que al creador. Todo lo que ocupa el primer lugar en mi vida, que no es Dios, literalmente es idolatría, según las Sagradas Escrituras. Fíjese los efectos detonantes y corrosivos precisamente del pecado. Verso 26, allí Pablo ahora va a comenzar, si bien es cierto, lo hace también en todos estos versículos, las consecuencias. El pecado siempre acarrea consecuencias. Consecuencias dramáticas, tristes, dolorosas, consecuencias que perjudican nuestra existencia. El pecado siempre viene con paga, y esa paga es precisamente consecuencias dramáticas, a razón de que el pecado siempre tiene como fin pagar un salario extremadamente alto, como lo hemos mencionado, y un salario muy cruel, muy duro, del cual acarrea consecuencias. Y el versículo 26 dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución a su debido extravío. ¡Qué tremenda verdad! Es decir, Satanás ha logrado sodomizar la sociedad, la sodomía, la corrupción moral, la prostitución en el hombre y en la mujer, el grado, el incremento de la conducta sodomita en nuestra sociedad revela claramente la falta de dignidad en el ser humano, como el hombre, cuando Dios lo entrega por razones de que ya su estado de necedad es total y absolutamente irreversible. Podemos decir que Dios lo puede hacer todo, y sin duda que lo puede hacer todo. Pero cuando Dios corrobora que en la conducta del ser humano hay una necedad extrema, de la cual Él ya ha dado como veredicto que no tiene vuelta atrás, Dios lo entrega a una mente reprobada. Y por ende, esas personas se entregan, ¿no?, a los pecados más bajos, a los pecados más viles, deshonrando entre sí sus propios cuerpos. Y aquí tiene que ver con una conducta sexual extremadamente pervertida y abominable, de la cual dice la Escritura que estas personas han de recibir, por causa de ese extravío, su retribución pertinente. Tristemente nosotros hacemos muchas veces una evaluación equivocada, injusta desde nuestra perspectiva como hombres. Pero el SIDA es una consecuencia lógica de la perversión del ser humano, a la razón mismo de que la misma palabra da a entender de que Dios permite que el hombre sufra consecuencias letales por causa precisamente de esta perversión moral y sexual de la cual se involucra, y no solo que se involucra, sino que se recrea. Por eso las consecuencias son extremadamente letales para el hombre. Verso 28,
Pablo ahora usa un término general y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios, vuelve a decir, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Es decir, ellos están plenamente convencidos en su razonamiento pervertido y en su razonamiento oscuro que lo que está haciendo está bien. Dios los entregó, Dios les soltó la mano. Dios toma distancia de tales personas. Dios ya no tomará cartas en el asunto porque les ha dado oportunidad tras oportunidades. Les ha otorgado oportunidades tras oportunidades. Pero dice la Biblia, y ahí esto habla de decisión, por cuanto ellos no tuvieron en cuenta. Es decir, la palabra dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, decidieron no hacerlo Señor, decidieron vivir el resto de sus vidas lejos de Dios, Dios los entregó. Y cuando Dios entrega, no hay manera de poder rescatar lo que Él ha entregado. No hay manera de poder salvar lo que Él ha decidido que se pierda. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios y su soberana voluntad, nada ni nadie la podrá torcer y la podrá revertir. Para entrar en la recta final, verso 29, Pablo dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son merecedores de muerte, no solo que las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Tremenda verdad, tremenda realidad, tremenda circunstancia, tremenda evidencia del ser humano caído. Aquí hay una serie de pecados, que reflejan la conducta del hombre alejado de Dios, que acabamos de mencionar. Y Pablo termina el versículo 22 diciendo, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es un estilo de vida y ellos encuentran contentamiento al practicar este estilo de vida que es contrario, que es opuesto a lo que Dios estableció. Como consecuencia de la misma, si no hay arrepentimiento, Pablo da a entender que el hombre queda total y absolutamente expuesto al juicio de Dios. Fíjese, verso 18 al verso 32 del capítulo 1 de Romanos, el análisis del apóstol es tan vigente, es tan actual, que podemos ver que el hombre desentendido de Jesucristo, no de la religión, desentendido de Jesucristo, está en una condición miserable, decadente. Es literalmente una ruina existencial por razón de que su estilo de vida está atestado de todo pecado, de toda maldad, de todo lo opuesto a la voluntad santa, perfecta y agradable del Señor. Pablo no le tiembla el pulso a la hora de escribir acerca de la condición actual y existencial del hombre por razón del catálogo de pecados que allí menciona en esta carta hasta el verso 32. Luego entraremos en el capítulo 2, pero para concluir el capítulo 1 podemos decir que allí el apóstol Pablo concluye diciéndonos que esa es la condición del hombre lejos de Dios. Por eso no hay ni un justo, ni aún uno, dice la Escritura, ¿verdad? Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Con semejante conducta, con semejante realidad, con semejante miseria que portamos los seres humanos, es notable que estemos destituidos de la gloria de Dios. Es notable que estemos lejos de la gloria de Dios. Por eso Pablo presenta la condición ruin del ser humano en el verso 32, hasta el verso 32 del capítulo 1, del verso 18 al 32, presenta la condición ruin, la necesidad de que el hombre tiene de Jesucristo, pero por razón de su necedad,
por razón de su dureza, por razón de su corazón no arrepentido, entra en un terreno extremadamente peligroso y queda expuesto a una condenación eterna de manera inminente si él no se arrepiente de esa miserable vida que vive lejos de la voluntad y de la persona de Jesucristo. Romanos es un libro que tiene un contenido fuerte, pero real y necesario, que tenemos que entender para llegar a Jesucristo y no desentendernos del mismo.